Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha cautivado a muchos, los mensajes ocultos y el romance secreto entre Kerem y Hande. ¿Alguna vez han sentido que hay algo más entre dos personas, algo que va más allá de lo que se ve a simple vista? Esa chispa, esa conexión especial que se percibe en sus miradas, en sus gestos, en las palabras que eligen, pues bien, prepárense porque vamos a sumergirnos en ese fascinante mundo. Si aman el drama, el romance y descubrir los secretos que se esconden en las historias que nos apasionan, este vídeo es para ustedes. Y antes de que se nos escape la magia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis. Ser parte de esta comunidad es lo que hace que todo esto valga la pena. El título de hoy, Kerem y Hande, mensajes ocultos y romance secreto, no es una exageración. Vamos a examinar a fondo las señales, las indirectas, las coincidencias que parecen demasiado perfectas para serlo, y todas esas sutilezas que nos hacen creer que hay una historia de amor tejida en la trama, un romance que quizás se desarrolla en las sombras, lejos de los focos. Ya sea que hablen de personajes de una serie de televisión, de una película, o incluso de personas reales en el ojo público, siempre hay un nivel de lectura que trasciende lo literal. Y eso es precisamente lo que haremos hoy, leer entre líneas, interpretar gestos, y buscar esa conexión profunda que podría estar definiendo la relación entre Kerem y Hande. ¿Será que hay un amor prohibido, una atracción innegable que se esfuerzan por ocultar, o tal vez una amistad que se está transformando en algo más íntimo? Acompáñenme en este viaje de descubrimiento. Comencemos por el principio. ¿Dónde encontramos a Kerem y Hande? Podría ser en la pantalla, en una historia que nos ha robado el corazón. Imaginemos que son protagonistas de una serie de televisión conocida por sus giros argumentales y sus personajes complejos. La primera señal que solemos percibir de un romance incipiente, incluso oculto, es en la forma en que se miran. Una mirada prolongada, una que se desvía rápidamente cuando se dan cuenta de que han sido descubiertos, o esa mirada compartida en un momento de complicidad que los aísla del resto del mundo. Son esos pequeños instantes los que gritan, hay algo aquí. En el caso de Kerem y Hande, ¿han notado ustedes esas miradas intensas? Esas que parecen decir mucho más de lo que sus labios pronuncian. Quizás es un momento en el que ambos están en apuros, y en medio del caos, sus ojos se encuentran y hay un entendimiento mutuo, una promesa silenciosa de que se cuidarán el uno al otro. Y luego están los gestos. Se tocan con una frecuencia inusual. No me refiero a un simple apretón de manos o un abrazo casual. Hablo de esos roces fugaces en el brazo, esa mano que se posa instintivamente en la espalda del otro, ese gesto de ajustar una prenda de ropa que va más allá de la cortesía. Estos pequeños toques, a menudo inconscientes, pueden ser indicadores poderosos de una atracción física o de una cercanía emocional que trasciende la amistad. Si Kerem y Hande suelen tener estos contactos físicos, incluso en público, pero luego se retiran rápidamente, es una clara señal de que están tratando de controlar o disimular algo. Pensemos en esa vez que uno de ellos tropieza y el otro lo sujeta rápidamente, un acto reflejo que revela una preocupación profunda. O tal vez es Kerem ajustando el cuello de la camisa de Hande, o Hande apartando un mechón de pelo de la cara de Kerem, gestos íntimos que sugieren una familiaridad que va más allá de lo profesional. Las palabras, incluso cuando se intenta ser cauteloso, a menudo traicionan nuestros sentimientos. En un romance secreto, las frases ambiguas, los dobles sentidos y las indirectas son el pan de cada día. Los personajes pueden elogiar las cualidades del otro de una manera que parece inocente, pero que resonará con una profundidad particular para quienes buscan ese romance oculto. No sabía que eras tan. ¿O solo tú entiendes esto? Estas frases, dichas en el contexto adecuado, pueden ser verdaderas declaraciones de amor disfrazadas. En el caso de Kerem y Hande han escuchado frases que suenan inocentes a primera vista, pero que al analizarlas, revelan una admiración o un afecto profundo. Quizás Hande le dice a Kerem que admira su paciencia, pero en realidad se refiere a su paciencia para soportarla a ella. O Kerem le dice a Hande que aprecia su honestidad brutal, cuando en realidad está fascinado por su carácter audaz y directo. También es crucial observar cómo reaccionan los demás personajes a la presencia de Kerem y Hande juntos. A menudo son los terceros los que perciben la tensión o la química entre dos personas antes que ellas mismas.
Las miradas de otros personajes, sus comentarios sutiles, sus sonrisas cómplices o sus expresiones de sorpresa pueden validar nuestras sospechas de un romance oculto. Si otros personajes parecen darse cuenta de que Kerem y Ande se atraen, esto refuerza la idea de que su conexión es palpable y que están siendo observados, lo que podría aumentar la presión para mantener su romance en secreto. Imaginen a un amigo cercano de Kerem que le dice con una sonrisa pícara: se nota que Ande te pone nervioso, ¿verdad? O a un colega de Ande que comenta: cuando estás con Kerem, tu cara se ilumina de una manera especial. Estas intervenciones externas pueden ser pistas valiosas. Otro aspecto importante son las coincidencias. En la ficción, las coincidencias a menudo se utilizan para acercar a dos personajes. Si Kerem y Ande se encuentran casualmente en los lugares más inesperados, o si siempre terminan compartiendo un momento íntimo cuando menos lo esperan, estas coincidencias pueden ser una forma de la narrativa de tejer su romance. Es como si el destino estuviera trabajando para unirlos. Piensen en esos momentos en los que ambos buscan refugio de la lluvia en el mismo café, o en los que están destinados a viajar juntos por trabajo, o incluso en los que se cruzan en el pasillo y uno tiene algo que el otro necesita urgentemente, creando una excusa para la conversación. La vulnerabilidad es un gran indicador. Cuando dos personas comienzan a compartir sus miedos más profundos, sus inseguridades y sus sueños con el otro, es una señal de que se está construyendo un nivel de confianza y cercanía muy especial. Si Kerem y Ande se abren el uno al otro sobre sus luchas personales, sus pasados dolorosos o sus esperanzas para el futuro, esto indica que se ven el uno al otro como un confidente y un apoyo, lo que es un terreno fértil para el amor. Quizás Ande le cuenta a Kerem sobre una decepción pasada que la ha marcado, y Kerem la escucha con una empatía que la desarma. O Kerem le confiesa a Ande su mayor temor, y Ande le ofrece una perspectiva que lo llena de esperanza. Y no olvidemos los pequeños detalles que solo ellos parecen notar. Quizás Kerem recuerda el nombre del café favorito de Ande, o Ande se da cuenta de que Kerem tiene una pequeña cicatriz en la mano que nadie más parece haber notado. Estos detalles demuestran una atención que va más allá de la cortesía o la observación casual. Significa que están prestando atención a los matices del otro, a lo que los hace únicos. Estas pequeñas cosas son como secretos compartidos que fortalecen su vínculo y sugieren una conexión más profunda y personal. Ahora, ¿qué mantendrían este romance en secreto? Las razones pueden ser muchas y variadas. Podría ser por temor a la desaprobación social, a las repercusiones profesionales, a la interferencia de terceros, o incluso a sus propios miedos a comprometerse o a ser heridos. El secreto añade una capa de intriga y drama a su relación, haciéndola aún más cautivadora para nosotros, los espectadores. A veces el secreto mismo se convierte en un factor que los une aún más, creando un mundo privado donde solo ellos dos existen. En el contexto de una historia, es posible que Kerem y Ande estén lidiando con conflictos externos o internos que impiden que su relación se desarrolle abiertamente. Quizás uno de ellos está comprometido con otra persona, o hay una rivalidad profesional o familiar que complica las cosas. O tal vez sus propias inseguridades les impiden dar el paso. El romance secreto a menudo nace de la dificultad y la prohibición, lo que lo hace aún más deseable y emocionante. Para aquellos que siguen de cerca a Kerem y Ande, ya sea en la ficción o en la vida real, el análisis de estos mensajes ocultos se convierte en un pasatiempo, un juego de detectives donde cada pista es una confirmación de sus sospechas. Y lo hermoso de todo esto es que aunque las señales sean sutiles, la intuición humana es poderosa. Si sentimos que hay algo entre ellos, es muy probable que sea cierto. Los corazones, al final, no siempre siguen las reglas. Para concluir, hemos explorado diversas facetas de lo que podría significar un romance secreto entre Kerem y Ande. Hemos analizado las miradas, los gestos, las palabras ambiguas, las reacciones de terceros, las coincidencias, la vulnerabilidad compartida y los pequeños detalles que revelan una conexión profunda. Todos estos elementos, cuando se presentan juntos, pintan un cuadro convincente de una relación que va más allá de la amistad, una que se desarrolla en las sombras, llena de emoción, misterio y, sobre todo, de un profundo afecto. La belleza de estas dinámicas ocultas radica en su capacidad para evocar esperanza, intriga y una conexión emocional con los personajes o las personas involucradas. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los posibles mensajes ocultos y el romance secreto entre Kerem y Ande.
Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado ustedes alguna de estas señales en su interacción? ¿Tienen sus propias teorías sobre su relación? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas y seguir la conversación. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen pulgar arriba, compartirlo con sus amigos que también podrían disfrutar de este tipo de contenido, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.